El mundo de Sofía es una novela que fue escrita por el autor noriego Justin Garden. El autor se centra principalmente en hablar sobre la filosofía occidental. La historia habla de una niña que tiene 14 años, que está por cumplir 15, pero su vida cambia muy drásticamente al llegarle unas cartas sobre un filósofo. En esta historia vamos viendo cómo es que un filósofo logra contactar a Sofía y le empieza a hablar y a dar clases sobre filosofía. Así que al transcurso de estos capítulos en los que mis compañeros y yo hablaremos, veremos sobre qué trata esta historia. El jardín de Edén y el sombrero de copa. Estos son los dos primeros capítulos de este libro y nos damos cuenta de que principalmente la historia se centra obviamente en Sofía, que es una niña de 14 años, que está por cumplir 15, pero un día de la nada misteriosamente le llegan mensajes misteriosos. Al ver estos mensajes se encuentra con preguntas como ¿quién eres? O ¿quiénes somos? Son preguntas existenciales que a veces tanto Sofía se las hacía y creo que en la vida cotidiana siempre nos hacemos. Y en la historia vemos cómo es de que Sofía en transcurso va recibiendo mensajes y luego se da cuenta de que esta persona es un filósofo. Este filósofo le sugiere a Sofía, o más bien le dice a Sofía que le va a dar lecciones de filosofía e incluso le dice a Sofía que si las quiere seguir tomando o si no, le da la opción. Y pues a Sofía obviamente le interesa mucho, que hasta incluso ya no le gusta hacer tantas cosas como los de su edad, como no sé, jugar con su amiga, ya no le interesa mucho ciertas clases de su escuela, porque a ella lo que le interesa o lo que le apasiona es la filosofía, así que ella obviamente acepta y quiere seguir con los cursos. Y aquí es donde empezamos con esta historia de Sofía, que le gusta la filosofía y de que tiene a un maestro que le va enviando cartas y le va enseñando sobre distintos temas. ¿Qué es la filosofía? Todas las personas somos diferentes y tenemos distintas formas de pensar. Por ejemplo, yo no puedo pensar igual que mi compañero o mi compañera. Y también no los puedo obligar a que mis gustos también les gusten a ellos. Todos somos diferentes. Existen preguntas filosóficas, por ejemplo, la de que si hay algo más importante en el mundo, y pues cada persona tiene distintas necesidades. Por ejemplo, si yo tengo frío, mi primera necesidad así más importante es buscar calor y ya no sentir frío. Y así en cada persona tiene distintas situaciones y distintas necesidades. Lo que los filósofos se preguntaban era que si todas las necesidades eran cubiertas, había algo más importante. Y pues ellos creían que sí, ya que para acercarse a la filosofía uno se tenía que hacer preguntas como ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? Tipo preguntas así, para poder comprender lo que es la filosofía. Y que siempre que, o sea, la filosofía se basa en que el asombro, en que exista asombro, en que tú te asombres al conocer nuevas cosas, nuevas experiencias, porque así es como así con el asombro es cuando tú vas a tratar de comprender o van a surgir estas preguntas filosóficas que te harán conocer sobre cómo funciona la filosofía. Un ser extraño. En este capítulo nos muestra una frase muy importante que dice que para ser un buen filósofo tenemos que tener la capacidad de asombro. Esto quiere decir que al momento en que nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas o experimentando cosas nuevas o simplemente al paso de los años viendo cosas nuevas que antes no habíamos visto, pues nuestra emoción es el de asombro, y al momento de nosotros asombrarnos es cuando nos surgen las preguntas filosóficas que luego nos hemos hecho a través de toda nuestra vida. Por ejemplo, a veces también nos podemos preguntar que cómo es que estamos acá, e incluso podemos llegar a pensar cosas como de que ¿y qué tal si nosotros no somos los únicos en el universo? O a lo mejor lo que estoy viendo ahorita no es en realidad mi vida, a lo mejor es un sueño. O sea, ese tipo de preguntas quiere decir que estamos haciendo la filosofía o estamos entrando en la filosofía porque son preguntas sobre nuestra existencia o son preguntas sobre la existencia universal. Son preguntas que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y que siempre nos vamos a hacer. Y esto es todo lo que quiere decir esta frase. Y siempre para poder hacer la filosofía o para poder entender la filosofía tenemos que tener la capacidad de asombro. Los mitos y la visión mítica del mundo. Hasta este punto de la historia vemos cómo a Sofía le siguen llegando cartas del filósofo, y en esta nueva carta este filósofo le habla acerca de los mitos.
Sabemos que por el año 600 antes de Cristo en Grecia se creía o ya se empezaba a creer nuevas formas de pensar. Así fue como empezó a surgir la filosofía. Pero antes, para poder saber cómo es que una cosa surgía o cómo es que surgía la vida, se creía en la religión. Hasta que llegaron los mitos, que un mito es un relato de un dios que da respuesta a cómo es que se originó la vida. En este capítulo nos muestra un ejemplo muy importante de lo que es un mito y nos habla acerca del mito de Thor. Se dice que cuando llovía, o sea, los agricultores les interesaba mucho que lloviera por sus cultivos, y se decía que cuando llovía o cuando tronaba, había truenos, llovía, era gracias a que Thor movía su martillo. Ese es un ejemplo de un mito, aunque ya después los filósofos empezaron a tratar de enseñarles a las personas, a los seres humanos, de que no se trataran de confiar tanto de los mitos, porque pues sabemos que no son algo comprobables o no es algo como que hayamos visto. Y por los años 700 antes de Cristo, sabemos que los que plasmaron estos mitos, o la mayoría de los mitos que nosotros conocemos, fueron dos principales sujetos muy importantes sabemos que los que plasmaron estos mitos, o la mayoría de los mitos que nosotros conocemos, fueron dos principales sujetos muy importantes que fueron Homero y Hesíodo. Hasta este momento, más adelante, se empiezan a crear como que tipo estados ahí entre los griegos, y el principal objetivo de los filósofos era buscar más bien respuestas naturales a los fenómenos naturales que pasaban en el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariano Harvey y este video se va a basar básicamente en lo que es la reflexión de 6 capítulos del libro llamado El Mundo de Sofía. Bueno, podemos comenzar con el primer capítulo que a mí me tocó, que se llama Los filósofos de la naturaleza. Este capítulo se basa principalmente cuando a Sofía recibe una carta del filósofo con el que ha estado hablando anteriormente por medio de cartas. Y cuando le llegó, lo que hizo fue, pues, primero asegurar que su mamá no lo viera, ya que la reacción que tuvo su madre al ver, primero, al enterarse básicamente de que hablaba con un desconocido acerca de filosofía, pues su reacción no fue la indicada. Y eso le causó mucha desconfianza, y por eso mismo lo que quería hacer Sofía pues era guardarla y esperar a llegar a su habitación para poder leer la carta con mucha calma y para poder reflexionar bien acerca de lo que le decía. Bueno, la carta ya llegó a su cuarto y lo primero que hizo pues fue abrir la carta y empezar a leer, y lo que había en esa carta eran 3 preguntas absolutamente extrañas, las cuales eran si existe una materia prima de la cual todo esté hecho a nuestro alrededor. La otra era si el agua puede convertirse en vino. Y la otra era cómo puede parecerse la tierra y el agua a una rana. Son preguntas que básicamente no, o sea, no pasa por la mente de las personas normales, sino que las principales preguntas que se hacían los filósofos en esa época, ya que pues, o sea, de tanto saber, ellos se preguntaban siempre el saber, si esto por qué se hizo y esto por qué se hizo, y eso es lo que se basó el capítulo de la filosofía de la naturaleza. El capítulo siguiente se llamaba El proyecto de los filósofos. En este capítulo se inició hablando sobre la filosofía a lo largo del tiempo, que inició en Grecia y todo ese tipo de cosas, y llegaron al tema de que principalmente a lo largo de toda la vida de la filosofía no ha destacado lo que es la mujer en esta parte, en esta rama que es la filosofía, ya que pues se le ha discriminado y reprimido demasiado a lo largo del tiempo. Los hombres siempre han sido muy machistas en el sentido de que ellas no pueden dar su opinión porque no vale. Bueno, si de por sí en esa época se consideraba aún más y prácticamente como una regla que las mujeres no podían dar su opinión en lo absoluto, pues claro, con el paso del tiempo la mujer se ha sobresalido, ha sabido pues buscarse más y ha logrado tener un papel en la sociedad, más que nada en esta época, aunque aún existen varias personas machistas y aún se sigue criticando lo que es la participación de las mujeres en varias partes.
Y pues prácticamente en eso se basó el capítulo, de que hablaba de que el machismo sigue estando en la actualidad. El siguiente capítulo, como título anterior, se llama igual, se llama La filosofía en la naturaleza. Pero ahora sí vamos a abarcar más el título, contexto a lo que pasó en el capítulo. Se basó en que hablaba de los primeros filósofos, que ellos eran considerados filósofos de la naturaleza, ya que a ellos les interesaba saber el origen, no sé, de las plantas, de el sol, porque llueve y diferentes tipos de cosas, y quería saber el proceso del cual, en qué se basaba, ya que ellos tenían un pensamiento científico, ya que ellos se separaron de la religión porque tenían un pensamiento demasiado avanzado. Ellos se creían que eran pues muy científicos, y por eso decidieron pues procesar por su propia cuenta y admitir que pues todo se basa por una razón, de hechos reales. En el capítulo que viene se me hizo muy interesante, la verdad, ya que ahora me habla sobre, bueno, primero que nada el título es Los tres filósofos de Mileto, que como su nombre le diga, habla de los filósofos de Grecia, de ubicación Mileto, que eran Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. A mí, en lo personal, el que más me interesó fue el Tales de Mileto, ya que su forma de pensar, de que tomó a un elemento que es el agua, que él decía que era como que era el todo del mundo, y aparte de sus logros, de lo que él logró, pues de que él descubrió la fecha exacta en la cual se iba a haber un eclipse en el mundo. Y pues bueno, es lo que más recalco de este capítulo. Y cabe decir de que Sofía, pues la protagonista del libro, dice, concibió lo que es la educación, y gracias a eso tuvo una diferente perspectiva de la vida, ya gracias a esas tres perspectivas que tenían esos filósofos grandiosos. Este capítulo igual me dejó un poco con la duda, se llama Nada puede surgir de la nada. Se continúa hablando un poco de los filósofos de Mileto, sobre lo que contribuyeron a lo que es el mundo de la filosofía y eso, pero igual llegó un filósofo que se llama Parámides, que él habló y dijo que nada puede surgir de la nada, o sea, el agua no puede ser lo que es todo en el mundo, y él se fijó más en lo que es el racionalismo, que ya se basa más en la fe y en cosas basadas en hechos. Y pues se considera, como dice el libro y como dice la historia, de que él fue superior a los 3 Miletos que hubo en esa época. Continuamos con el capítulo que se nombraba Todo fluye. Pues en este se basa sobre un filósofo que literalmente pensaba que todo fluía. Su nombre de era Heráclito, ya que decía de que todo en nuestro alrededor era cambiante, fluía y se transformaba constantemente. No todo podría permanecer de una manera igual, ya que pues dio su principal ejemplo de él, pues era el tiempo. El tiempo no se puede modificar, el tiempo siempre va a estar normal, siempre va a ser lo mismo. Y claro, cabe aclarar que el pensamiento de él influyó a las escuelas, pues básicamente en el desarrollo, ya que él pensaba que las escuelas filosóficas eran un poco más difíciles de desarrollarse, ya que ellas mantenían un papel diferente a las escuelas que tenemos, por ejemplo, en la actualidad, ya que pues ahí se basó en el desarrollo y en diferentes tipos de métodos de estudios. Y como último capítulo de mi parte, pues cabe aclarar que este capítulo se llama Los 4 elementos. Pues todos normalmente conocemos cuáles son los 4 elementos cuando hablamos acerca del mundo, que serían el aire, la tierra, el fuego y el agua. Esta idea la principal de este capítulo, pues son esos, y principalmente el filósofo que habla acerca de esto, pues es el filósofo Empédocles, que habló sobre que el agua y el fuego eran como que pares, porque no podían estar unidos. Lo mismo pasa con el aire y la tierra, de que pues son átomos y partículas diferentes, totalmente diferentes en cada uno de diferentes aspectos, y él se basó en que todos esos 4 elementos se basaba, bueno, prácticamente de que toda materia que existe está compuesta por algunos de esos 4 elementos, y eso es un hecho. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho haber observado todo el video. Muchas gracias, profesora Adriana Mazacuti. Algo de todo en todo.
Trata sobre un filósofo que no aceptó que todo se veía por la naturaleza. Él era Anaxágoras. Tampoco aceptó la idea de que la tierra, aire, fuego o agua podían convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza estaba hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para nuestros ojos, que todo podía dividirse en algo todavía más pequeño, pero hasta incluso las piezas más pequeñas hay algo de todo. Entre algunos ejemplos modernos tenemos la técnica láser, que se puede hacer en la actualidad a los llamados hologramas. Si el holograma muestra un coche y este holograma se rompe, veremos una imagen de todo el coche, aunque solamente se conserva la parte del parachoques. Este capítulo es muy complejo, pues aquí empiezan a contarte la historia de los filósofos a Sofía, además de llevarse una bomba de información de todo lo que había leído, al igual que le costó demasiado procesarlo. Además que empiezan a seguir la razón para poder llegar a una respuesta a todo. Demócrito. Este capítulo trata sobre que Sofía quiere seguir escondiendo las cartas que le envía su profesor misterioso de filosofía y se encarga de que su madre por ninguna razón los vea en el buzón. El maestro le pregunta el por qué los Legos eran el mejor juguete, aunque ella no comprendía qué tenía que ver eso con la filosofía. Pero dentro de sus investigaciones se dio cuenta. La teoría atómica. En este capítulo su maestro misterioso le habla sobre el último filósofo, que era Demócrito. Suponía por lo tanto que todo lo que tenía que estar construido por unas piecitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos. Demócrito decía que existen un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes pueden usarse para comprender diferentes cuerpos, pero aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e invisibles. Sofía entendió el por qué los Legos eran muy importantes. Todas las formas y tamaños podían unirse de todo tipo de figuras. El destino parte 1 y 2. Sofía seguía esperando las cartas de su filósofo misterioso, y este le hizo 3 preguntas. ¿Crees en el destino? ¿Son enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha histórica? Sofía empieza a cuestionarse y a relacionar a los filósofos con su vida diaria y las situaciones que vivía, además que se propuso en hacerle una carta al filósofo. Su madre se comenzaba a preocupar porque su hija estaba muy misteriosa y se pensaba que se drogaba o que estaba enamorada. Después el filósofo contestó su carta y él le habla cómo los filósofos buscan la verdad en la naturaleza. El oráculo de Delfos. En este capítulo los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de los sacerdotisas Pitia en el centro de Delfos. Había una descripción que decía que te conocías a ti mismo. Ciencia de la historia y la ciencia de la medicina. En este capítulo nos relatan que se empiezan a hablar acerca de la historia de la ciencia y de la medicina. Los griegos pensaban que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban a menudo como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecían sacrificios. Y no solo ante eso se sigue creyendo que había, además que se propuso en hacerle una carta al filósofo. Su madre se comenzaba a preocupar porque su hija estaba muy misteriosa y se pensaba que se drogaba o que estaba enamorada. Después el filósofo contestó su carta y él le habla cómo los filósofos buscan la verdad en la naturaleza. El oráculo de Delfos. En este capítulo los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de los sacerdotisas Pitia en el centro de Delfos. Había una descripción que decía que te conocías a ti mismo. Ciencia de la historia y la ciencia de la medicina. En este capítulo nos relatan que se empiezan a hablar acerca de la historia de la ciencia y de la medicina. Los griegos pensaban que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban a menudo como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecían sacrificios. Y no solo ante
Ante eso se sigue creyendo que las enfermedades tales como el SIDA son castigos de Dios. Hipócrates fue un fundador de la ciencia griega de la medicina. Sofía en este capítulo logra ver al filósofo misterioso después de intentarlo atraparlo mucho tiempo antes y se dio cuenta que era una chica llamada Hilde. Y es ahí donde comienza a preguntarse quién era ella. La conclusión de ese capítulo es que Sofía quería saber la razón del porqué exacto de la decisión tan drástica tomada por el mensajero al ya no llevar sus cartas personalmente hasta su casa. Eso se pudo resolver mediante las pistas que él iba dejando, como lo fueron turrones de azúcar, galletas, incisiones dentro de la carta y en el borde bajo. Eso también tuvo un resolvimiento, ya que él tuvo descuidos al dejar y al pasar tanto tiempo dentro de la casa de su filosofía en Atenas. En esta parte Sofía descubre que el verdadero nombre del perro mensajero es Hermus y su significado es ser el mensajero de todo Grecia, ya que hace referencia a lo vivido entre Sofía y el autor de la carta. También se habla de los grandes filósofos en esa época griega, que lo fueron Aristóteles, Platón y Sócrates, los cuales dejaron un gran legado y enseñanzas filosóficas con base a lo que ellos pensaban, actuaban y los factores de las cosas, como la procedencia de toda cosa o razonamiento propio ante situaciones vividas normalmente y a futuras que nos siguen hasta este siglo. El hombre en el centro. Una de las cosas que más llamó mi atención de este capítulo fue que en la antigua Grecia, para participar en las asambleas políticas y fisiológicas, tenían que asistir a clases especiales enseñadas por clasistas. Por otra parte, la enseñanza de los clasistas no tenía la verdad ni la respuesta de todo, por eso aprendían a través de experiencias, anécdotas y todo lo que iban pasando, iban siendo sucesos para parte de su aprendizaje. ¿Quién era Sócrates? Pues Sócrates fue un personaje de suma importancia y emblemático dentro de la filosofía, ya que pues se dice que él no hizo nada, pero pues su lugar de origen es en Atenas y vivió gran parte de su vida en las calles, conviviendo y aprendiendo de esas experiencias sin hogar y sin un rumbo. Su filosofía lo llevó a casi hasta la muerte. Estuvo condenado por varias cosas, por sus pensamientos, pero pues a él no le importó y siguió con su filosofía. El arte de conversar. Sócrates decía que aprendía a partir de los demás respecto a sus pensamientos, sus actitudes y demás. Pues todo lo que decían y hacían ya les enseñaba a los demás y él los tomaba como ejemplo para así poder demostrar y partir de ella su filosofía. Podía suceder que el otro se viera acorralado o se diera cuenta de lo que era bueno o lo que era malo, dependiendo de lo que él decía o hacía a partir de los demás. Una voz divina. Muchas personas han muerto injustamente por buscar una verdad y otras por predicar. Sócrates, en 399 a.C., fue acusado por introducir nuevos dioses. Tenían un pensamiento que habían traicionado si no habían ido al final, y pues eso hizo que llevara a muchas cortes y muchas situaciones que lo llevaran incluso hasta la muerte. Mi nombre es Andrea Yamile González Sánchez y yo les voy a hablar de los capítulos que a mí me tocaron del libro de Un mundo de Sofía. Y bueno, comenzaré con el primero, que es la de Un comodín en Atenas. Y pues la verdad para mí fue muy interesante leer sobre esa diferencia que existía en ese entonces sobre los sofistas y los filósofos, ya que ahí podemos encontrar cómo es que los sofistas se describían a sí mismos como personas que cobraban por transmitir su conocimiento a otros, mientras que los filósofos solo intentaban lograr que pues sus alumnos entendieran la realidad de lo que ellos compartían a través de sus lecciones y todo lo que ellos hacían, con el fin de sentirse inteligentes y pues que ellos pudieran entender un poco el mundo en el que vivíamos. Además, marca mucho que la inteligencia o el conocimiento nos ayuda a pensar en esas cosas buenas o malas que nosotros estamos haciendo y a la vez que nosotros podamos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y me parece muy interesante la parte en la que habla de
de cómo los griegos tuvieron varias batallas contra los persas y cómo les destruyeron sus construcciones, y a pesar de eso se pudieron levantar toda su ciudad, lograron tener su victoria y a partir de eso volver a crear su imperio. Y podemos encontrar también esa diferencia de que para los griegos Atenas era un centro cultural y para los filósofos Atenas era el centro donde pues se centraba toda la naturaleza del ser humano a través de la sociedad. Les hablaré del siguiente capítulo, que se titula Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas, y en él podemos observar cómo Sócrates pensaba muy diferente a los sofistas y él tenía la capacidad de distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para él, unos conocimientos correctos conducían a acciones correctas, ya que tú podías distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y según Sócrates, cuando actuamos mal es porque desconocemos las cosas. Y por eso es tan importante aprender a cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestros conocimientos. Porque como bien sabemos, los sofistas pensaban que tenían la razón de todo. Y ellos a sí mismos se argumentaban con sus ideas, con todo lo que supieran. Según Sócrates, la capacidad de conocer algo realmente no existía. Siempre te tenías que cuestionar sobre si realmente conocías las verdades de las cosas, como su famosa frase que dice, solo sé que no sé nada. Era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones. Después encontramos el capítulo de Atenas, en el cual, con gran descripción, nos permite poder imaginarnos cómo era esa ciudad llena de cultura en ese entonces. Era una ciudad que estaba repleta de templos, bibliotecas, calles en donde tú te podías sentar y podías hablar con quien quisieras sobre temas filosóficos, porque en ese entonces estaba muy marcado, pues todas esas enseñanzas, todas esas era como una moda, por así decirlo. Además de que en el tiempo de Sócrates él caminaba por las calles impartiendo sus enseñanzas con las personas que se encontraba, que llegaban y le preguntaba, porque pues él era una persona que se consideraba muy famosa en ese entonces. Además de que ya tenía algunos discípulos. Y me causa mucha intriga poder haber estado en ese entonces para conocer más cosas en cuestiones de nuestro mundo, en preguntas incluso comunes, porque como bien sabemos, una pregunta puede tener cientos de respuestas. En el último capítulo encontramos el de Platón, en el cual nos describe las teorías, ideas que tenía este importante filósofo griego. Como bien sabemos, él fue alumno de Sócrates y posteriormente fue maestro de Aristóteles. Hizo muchas obras muy importantes como las que tienen que ver con la cosmología racional, la física, entre otras. Para empezar, este capítulo comienza con cómo la niña Sofía toma un curso de filosofía y conoce varias de las ideas de este. Para empezar, Platón pensaba que la realidad se dividía en dos, en todo lo que fluye, como serían los sentidos, y en todo lo que es moral, como la razón. Y aquí podemos encontrar lo que sería la diferencia entre las ideas y la razón. Esto quiere decir, por ejemplo, se menciona el mito de lo que sería la caverna, bueno, un ejemplo más bien de la caverna y la naturaleza. Esto quiere decir que la caverna por dentro contiene oscuridad y por fuera podemos encontrar la naturaleza. Y para Platón su filosofía del Estado se caracteriza por lo que vendría siendo un racionalismo, y pues este es decisivo dependiendo del estado en el que te encuentres y todo lo que tenga que ver con tu razón. Y pues con este ejemplo podemos encontrar la comparación de cómo la cabeza rige al cuerpo, y así tiene que haber filósofos que rijan a la sociedad. En el último capítulo encontramos el de la Academia de Platón, en el cual nos narra cómo Platón, a las afueras de Atenas, funda su academia, y el nombre se debe a un héroe mitológico.
Y además podemos observar el plan que Platón tenía en aquel entonces, que era poder transmitirle sus conocimientos a sus discípulos y además poder encontrar la diferencia que existía entre todo lo eterno y todo lo que fluye. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando la niña Sofía estaba aprendiendo con el filósofo y ella le cuestionaba cada una de sus preguntas y encontraban diferentes respuestas a cada una de ellas, ahí es donde nos hace a nosotros darnos cuenta de que cada respuesta, por más cierta que parezca, va a tener alguna diferencia. Por ejemplo, el ejemplo de los caballos, todos van a ser de diferente tamaño, todos van a tener diferente pelo y cuestiones así. Por más cierta que tú pienses que sea una respuesta, siempre van a existir otras que igual pueden ser ciertas. Y por eso de ahí se deriva la importancia de aprender a cuestionarnos cada una de ellas. Y también de analizar, por ejemplo, en el lado de la razón, todo lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, para que tú sepas que algo está bien, primero tienes que hacer algo malo para así corregirlo. Y en eso era lo que se basaba toda su academia y todas las enseñanzas, que después de que la gente se empezó a dar cuenta de todo lo que él hacía y comenzaban a seguirlo, pues él aprovechó ese momento para para que la gente pudiera aprender todos esos conocimientos. Bueno, gracias y eso sería todo. Como conclusión a todos estos videos que les hemos dado nuestra reflexión personal cada uno y hablando acerca del capítulo, claro, pues podemos darnos cuenta de que es un libro basado en donde una niña le interesa a fondo saber lo que es la filosofía y no le importó el remedio por el cual se estaba enterando, ya que pues era por medio de un señor que ni siquiera conocía, pero por el simple hecho del querer saber, el saber conocer, pues esa es la iniciativa que debe tener todo buen filósofo para poder iniciar y emprender lo que es la sabiduría. Nos sirvió mucho como reflexión a cada uno haber leído diferentes tipos de contenido y haber leído esta historia, la que es demasiado grata para la mente y se puede decir que para la salud igual. Y pues quedó una buena reflexión en todos nosotros cada capítulo que leímos.